Muy buenas tardes. Les habla y les saluda su servidor y amigo Sergio Rodríguez, presidente de Conacome. Es un gusto de nueva cuenta encontrarnos en esta su plataforma digital Conacome Expoeléctrica Conacome. Bienvenidas todas las asociaciones agremiados a las ACOMES de todo nuestro país, así como el resto del sector eléctrico de todo México, Sudamérica, Centroamérica, hasta donde estamos llegando hoy día jueves de webinar. Igualmente, es un gusto tener a nuestros amigos, le agradecemos de antemano, a nuestros amigos de Eaton Bushman, quienes estarán a cargo el día de hoy de este tema que es soluciones en baja tensión, media tensión, supresores de pico y desconectadores compactos. Déjenme les cuento que Eaton Bushman es una empresa comprometida con las mejoras en las protecciones eléctricas en actividades críticas. Se quiere mostrar un resumen de los dispositivos que se manejan de manera que pueda ser una opción de mejora en los sistemas instalados o de diseño. En Eaton Bushman se motiva a apoyar todo momento a la mejor revisión de las protecciones eléctricas a través de todo su gran equipo de ingenieros de producto. El día de hoy te damos la bienvenida, ingeniero Humberto Jiménez, que es gerente de ventas de OEMS. Bienvenido, Humberto. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias. Pues muy contento, muy agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes algo de lo que es la línea Bushman en lo que es el sector eléctrico y las posibles opciones que tenemos para mejorar en algunas aplicaciones. Pues adelante, es un tema bastante interesante de protecciones, de estar con la seguridad ante todo, ¿verdad? La seguridad de la inversión que se tiene instalada y la seguridad misma de los usuarios. Adelante. Así es, muchas gracias. Listo, pues bienvenidos al webinar. Vamos a comenzar. Les agradezco mucho su participación. En este webinar, como lo dice el título, vamos a hablar un poquito de las soluciones que tenemos en baja tensión, media tensión y supresores de picos y desconectadores compactos. La idea es dar un panorama general y que ustedes puedan ver dónde pudiéramos apoyarlos en algunas posibles opciones de mejora en algo ya instalado o nuevos diseños. Siguiente, Michael, por favor. Listo, gracias. En esta primera slide les quiero compartir un poquito lo que es Eaton, la división de Eaton Bushman en México. Manejamos un portafolio completo de protección de circuitos eléctricos para baja y media tensión. Tenemos una red de distribuidores a nivel global en toda la República y pues manejamos un servicio especializado sin costo, como lo es una asistencia técnica en español. En este caso es el ingeniero Víctor Rangel quien nos apoya con estos temas. Hacemos visitas en campo también. Tenemos un grupo de ingenieros especializados que se dedican a estar visitando la industria, en hacer aplicaciones, hacer mejoras, recomendaciones. Todo esto lo hacemos de manera gratuita. Y tenemos también un programa de embarques urgentes que lo manejamos a través de nuestro departamento de servicio a clientes. Y también tenemos capacitaciones en sitio. Esta plática que yo voy a dar quizá es muy general, un poquito básica, pero si ustedes requirieran de profundizar en algún tema, con gusto lo podemos hacer, ya sea de manera virtual, como es hoy día, o incluso en campo. También tenemos un nivel de desarrollo de productos que día con día vamos generando. Al final les voy a hablar de un producto nuevo que tenemos desarrollado, que es un desconectador que, a diferencia de años pasados, pues nos está ahorrando mucho espacio. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar un poquito en materia con la parte de conceptos básicos. Siguiente. Y bueno, en la parte de conceptos básicos tenemos lo siguiente. Primero que nada me gustaría explicarles qué es un fusible, ¿no? Muchas veces se nos hace algo tan sencillo que tenemos quizá en casa, pero no sabemos cuál es su aplicación, qué es lo que hace,
o qué beneficios nos trae el tener un dispositivo como lo es un fusible instalado, ¿no? En este caso, como la definición es que es un dispositivo de protección eléctrica que nos sirve para interrumpir un circuito cuando por él circula una sobrecarga que puede dañar los conductores o los aparatos y o equipos donde se encuentra conectado, así como el personal que lo está operando. Y este fusible únicamente va a operar por dos cuestiones. Una de ellas, la más importante, es el cortocircuito, que es cuando hay una corriente súbita y eso nos va a evitar dañar componentes que estén conectados a nuestra red eléctrica. La otra condición es una sobrecarga. Esto va a ocurrir cuando un componente conectado a esa línea o ese circuito derivado esté tomando de más de su corriente nominal, es cuando nuestro fusible lo va a empezar a detectar y por ende va a fundirse. Siguiente. Y bueno, dentro de la gama de fusibles que manejamos, por mencionar algunos que tenemos en la línea, es realmente muy amplia, pero al menos por tipos de velocidad y en fusibles no renovables los vamos a definir en las siguientes familias. Manejamos los de sin retardo, que les llamamos que son para uso general y residencial. Y tenemos también de acción rápida, que esos los vamos a aplicar en equipo electrónico, básico e industrial. Tenemos otra familia que son los de acción retardada, que esos los vamos a estar utilizando en proteger motores, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si muchas veces queremos o tenemos en alguna instalación eléctrica diferentes tipos de fusibles y en ocasiones sin querer hacemos solamente un cambio de un fusible por otro de otra familia o incluso por algún otro dispositivo como pudiera ser un circuit breaker, pero no sabemos realmente cuál era la finalidad o por qué estaba especificado ese fusible, ¿no? Quizá era para un motor y estamos metiendo pues otro equipo que ya no lo va a proteger, o a lo mejor era un dispositivo general, como puede ser cargas de alumbrado y ya no vamos a estar protegiendo de manera adecuada. Pero más adelante vamos a entrar un poquito en materia de por qué es que las velocidades de operación influyen mucho en el tipo de aplicación. Siguiente, por favor. Hablábamos mucho de las velocidades de operación. En esta pequeña gráfica voy a tratar de explicar un poquito a qué nos referimos con esto. Tenemos en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y la corriente, ¿no? Que es qué tanta sobredemanda en corriente voy a tener. Y por ejemplo, si habláramos de un fusible que es un limitador de corriente, vemos que es la línea roja, perdón, donde, si se dan cuenta, pues va a operar cercano a los 8 milisegundos. Si habláramos de una tarjeta electrónica conectada a ese circuito, tendríamos que la tarjeta electrónica pues podría dañarse cercano a los 32 milisegundos. Si tuviéramos un fusible normal protegiendo a esta tarjeta, que es la línea azul, pues realmente el tiempo en el que este fusible va a operar básicamente no estaría protegiendo a la tarjeta, ¿no? Estaría utilizando más tiempo. Y también si conectáramos un termomagnético convencional, estaría abriendo cercano a los 96 milisegundos. Todavía tardaría más en abrir y por tanto en no proteger de manera adecuada a nuestra tarjeta electrónica. Entonces, básicamente eso nos referimos con la limitación de corriente contra el tiempo. Siguiente. Y bueno, hay otro concepto que muchas veces lo tenemos incluso marcado en las etiquetas de los fusibles o en algunos productos eléctricos, que es la capacidad interruptiva. Normalmente viene indicada como IR, sus siglas en inglés, que es Interrupting Rating. ¿Pero qué es la capacidad interruptiva? ¿Por qué hablamos de ella o muchos equipos la tienen? Bueno, la capacidad interruptiva es la máxima corriente de cortocircuito que un fusible debe de interrumpir de manera segura sin explotar ni causar flama. Entonces, nosotros debemos de asegurarnos que nuestro fusible va a tener esa capacidad interruptiva, es decir, que va a ser capaz de proteger mis demás equipos a capacidades interruptivas altas. Eso nos va a hacer que el fusible opere de manera adecuada sin dañar componentes, sin explotar dentro de nuestros tableros. Siguiente. Y bueno, también siguiendo con el concepto de limitación de corriente. Esta limitación de corriente, por ejemplo, aquí la vemos, esta curva nos representa
como 20 kiloamperes de máximo, como lo pueden ver aquí en la parte inferior, que es donde opera nuestro fusible. Esta es una operación, estamos hablando o estamos suponiendo que hay un cortocircuito, un evento de cortocircuito, y el hecho de tener dentro de nuestra red eléctrica este fusible nos va a asegurar que cuando menos el fusible va a operar dentro de estos 20 kiloamperes y va a evitar que haya o que se siga propagando ese cortocircuito que pudiera llegar hasta los 200 kiloamperes si no tuviera un fusible. Este sería pues otro beneficio de tener los fusibles conectados a nuestra red eléctrica. Adelante. Y bueno, hablábamos también de las limitaciones de corriente. Aquí hay una gráfica donde también lo explicamos de manera más cercana. En el caso de la gráfica superior, si ustedes ven, esa es la representación de lo que sería el evento de cortocircuito, donde no hay un elemento o un fusible que lo controle, ¿no? Y entonces en este caso tenemos más de un ciclo de la onda donde vamos a tener esta sobrecorriente, este cortocircuito. ¿Y qué sucede en la curva de abajo? Tenemos en la curva de abajo representado donde cuando tenemos un fusible instalado dentro de la red eléctrica, el fusible va a operar en menos del medio ciclo, ¿no? Entonces tenemos todavía esa capacidad que el fusible nos va a dar de protección, nos va a evitar que se dañen componentes conectados a donde está ese circuito derivado. Adelante. Y bueno, tenemos aquí también algunas, ¿por qué fusibles? ¿No? Muchas veces nos dicen, oye, pero ¿por qué sería bueno que yo utilice fusibles dentro de la red eléctrica, ¿no? Hablábamos hace ratito de la capacidad interruptiva, ¿no? Es la capacidad que voy a tener de proteger de manera segura sin dañarme y sin dañar a los demás. En este caso, los fusibles manejan capacidades interruptivas altas, que van desde los 100 kiloamperes hasta los 300 kiloamperes. Otra razón también del por qué fusibles es que reducimos la utilización reduce el efecto de arco eléctrico. También tenemos que es el hecho de que nosotros realizáramos coordinación de protecciones o coordinación selectiva dentro de nuestros equipos es un método muy económico de hacerlo. Para esto nosotros, el equipo de ingenieros que estamos en esta área, nos dedicamos a hacerles propuestas para que ustedes puedan hacer estas coordinaciones. También que tenemos, pues manejamos de manera segura y eficiente en condiciones de cortocircuito. Muchas veces cuando ocurre un cortocircuito dentro de un tablero, es muy complicado el hecho de rehabilitarlos, ¿no? Porque tenemos cuestiones de, cuando hay un pequeño arqueo, se genera toda una parte o el flameo que queda toda la parte pues digamos, de carbón que queda expuesta, es muy difícil de limpiarlo y eso nos puede ocasionar que se vuelva a presentar otro arqueo dentro de un tablero, ¿no? Entonces, esas son algunas de las características del por qué nosotros le recomendamos usar fusibles. Siguiente. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos? Muchas veces es complicado hacer la selección o las recomendaciones. Al menos, ¿qué necesitamos nosotros para poderles hacer una recomendación? Es tener en conocimiento el voltaje, la corriente y la velocidad de operación o lo que se va a proteger. ¿Qué es lo que ustedes van a proteger? No es lo mismo que vayamos a proteger un variador de frecuencia, un motor, en este caso una residencia. Entonces sí necesitamos saber dónde vamos a utilizar esta protección. También es importante tener en cuenta las dimensiones y la capacidad interruptiva. Muchas veces puede ser que un fusible tenga las mismas dimensiones que otro de distinta velocidad de operación. Siguiente. Ok, ya terminado la parte de los conceptos básicos, ahora vamos a comenzar con, que para mí es muy interesante este tema, el tema de los drives. Esto también es en baja tensión y por qué los presentamos o por qué hacemos nosotros la recomendación de estos equipos. Un drive, en este caso, puede ser un variador de frecuencia o convertidor, o un arrancador suave en estado sólido. Estos equipos están hoy día en la industria muy presentes porque mediante ellos se está ahorrando energía y la mayoría de procesos contiene alguno de ellos.
Pero ¿qué sucede? Estos procesos son normalmente constantes, no deben de parar y ellos están a cargo de que este proceso fluya, ¿no? Pero ¿cuál es la situación? Muchas veces nosotros no los estamos protegiendo adecuadamente. Muchos de estos fabricantes de drives, como el caso de Eaton también, recomiendan el uso de fusibles para la protección de ellos. ¿Qué es lo que se pretende? Pues que de alguna manera el hecho de que estén más protegidos va a ser más complejo que se tenga una falla dentro del proceso y que pueda interrumpir y pueda generar un paro de línea, ¿no? Es mejor tener más protecciones y que se eviten los paros de línea no deseados. Siguiente. Les comentaba que la recomendación es agregar los fusibles a estos drives. Aquí tenemos el diagrama físico de lo que vendría siendo los fusibles, el drive y el circuito derivado, que en este caso sería un motor que va a estar moviendo algún proceso. Y bueno, aquí tenemos las recomendaciones. Muchas personas me dirían, oye, pues yo lo puedo proteger el drive con los breakers. Sí, sí lo puedes hacer, pero ¿cuál es lo que sucede? El hecho de agregar el breaker o el circuit breaker estaría protegiendo únicamente al circuito derivado, más no al drive. ¿Qué sucede con el caso de los fusibles clase RK1, RK5, J y T? Que muchas veces nos decían, oye, pues yo sí estoy protegiendo mi drive con fusibles, pero a lo mejor lo estoy haciendo con fusibles que no son los mejores para proteger estos dispositivos. En este caso, los fusibles de estas clasificaciones o clases estarían protegiendo también al circuito derivado, pero no al drive. ¿Y qué sucede? Nosotros tenemos una familia de fusibles ultra rápidos, que son las High Speed Fuse, donde no protegemos de alguna manera al circuito derivado y sí al drive. Esto lo permite el NEC en el artículo 430.52. ¿Y por qué razón lo protege? Porque si nos vamos a las definiciones de coordinación, tenemos que el circuito derivado está siendo protegido por toda la infinidad de protecciones que tiene el drive. Pero ¿quién protege al drive? En este caso, pues nosotros nos encargaríamos con el fusible ultra rápido de proteger al drive aguas arriba. Entonces, de esta manera quedaría más completa la protección de sus equipos. Repito, no estoy diciendo que el uso de interruptores sea incorrecto, sino más bien la combinación entre interruptores, fusibles y drives sería lo más adecuado y una protección de alto nivel. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que haría un fusible ultra rápido dentro del diagrama que les mostré en la slide anterior? Pues en este caso tenemos en el eje de las Ys la corriente que me va a dejar pasar, llámese un interruptor, un fusible, contra el tiempo en el eje de las X. Tenemos que, por ejemplo, si yo tuviera protegido mi diagrama anterior únicamente con el circuit breaker, esta es toda la cantidad de corriente que me va a dejar pasar en todo este tiempo, antes de que el circuit breaker detecte una sobrecorriente o un cortocircuito y opere. En el caso de que yo agregara un fusible clase J, me dejaría pasar menor corriente en un menor tiempo. Y también en el caso de los fusibles J, que todavía son, los DFJs, que son una familia de fusibles que diseñó Bussmann específicamente para drives, todavía dejaría pasar menor corriente en menor tiempo. Adelante. Eso nos aseguraría una mejor protección. Siguiente. Y bueno, ¿cómo haríamos la protección para drives? ¿O por qué es que nosotros insistimos mucho en que protejan estos equipos de entrada? Porque son de alto costo, ¿no? No son equipos que cuesten poco y sobre todo están conectados a procesos, como les decía yo, que ocupan mantenerse constantes. Entonces, antes de seleccionar el fusible ultra rápido, debemos de considerar lo siguiente. Primero que nada, debemos de tener en mente el siguiente concepto, que es la corriente al cuadrado sobre el tiempo, que es la I cuadrada T, del fusible contra el semiconductor. Tanto el drive como el fusible tienen este dato en las especificaciones. Al seleccionarlo, debemos de considerar que, en este caso, la del fusible, la corriente, la I cuadrada T del fusible, sea menor a la del fusible, a la del equipo a proteger. ¿Por qué razón? Porque la IT cuadrada es la máxima energía que permite pasar un fusible cuando interrumpe ante un cortocircuito. En este caso, el fusible lo que va a hacer es dejar pasar esa poca energía, asegurándose que no va a ser mayor a la que puede soportar el equipo a proteger.
Otros factores adicionales son los ciclos de carga, como paros, arranques, tipo de arranque, ligero, pesado, y las características de medio ambiente. Muchas veces yo sé que es complicado tener todos estos datos y se hace pues un poquito complejo para tanto el equipo de mantenimiento o la gente de diseño estar buscando todas estas características. Lo que yo les recomiendo es que busquen apoyo con los ingenieros de Bussmann o con nuestros distribuidores. Los datos a proporcionar o que nosotros les pediríamos, en este caso es la aplicación, datos del motor, del drive, como lo son el modelo, voltaje y corriente nominal. Siguiente. Y bueno, vamos a entrar en materia un poquito aquí en la parte de los fusiles de media tensión, la gama de los que manejamos en general. Obviamente dentro de lo de baja tensión tenemos muchísimas más aplicaciones como lo son para transformadores de control, fusibles clase CC y muchísimos fusibles también de cristal. Tenemos infinidad de fusibles, ¿no? Pero ahorita vamos a enfocarnos ahorita en el siguiente tema que sería el de media tensión. En este caso, ¿qué tenemos en la parte de media tensión? Tenemos fusibles desde 1 kV hasta 30, o más bien la media tensión cubre desde 1 kV hasta el 34.5 kV. Siguiente. Y bueno, ¿qué tenemos aquí en media tensión? Tenemos fusibles que son limitadores de corriente que nos van a estar protegiendo tanto arrancadores en media tensión o incluso pues los tableros de media tensión que van diseñados para proteger o controlar motores en media tensión que pueden ir desde los 100 HPs hasta los 5000 HPs. Tenemos también una familia de fusibles clase E que son para interruptores de media tensión, alimentadores de circuitos y transformadores. Dentro de los transformadores de potencial de media tensión también que manejamos, vamos a estar trabajando, vamos a estar protegiendo esos transformadores de potencial de pequeñas potencias. Siguiente. Hablábamos de los fusiles de media tensión clase R, que les llamamos de respaldo. Estos básicamente nos vamos a enfocar a proteger drives y arrancadores para motores de media tensión que pueden ir desde los 2.4 kV hasta los 7.2 kV, amperajes desde los 25 hasta 800 amperes. Y esta sería la familia. Obviamente todos estos fusibles tienen la certificación UL. Siguiente. ¿Qué más tenemos? En la parte de algunos, manejamos algunas brochures como es este. Esto lo pueden ustedes tener. Muchas veces sabemos que estamos en campo, que nos es complicado, ¿no? Y dices, oye, el fusible ya la etiqueta ni siquiera se ve de qué marca era, ¿no? Entonces, pero a lo mejor lo que sabes es que el motor es de 125 HPs, estimamos su corriente a plena carga y nosotros en base a los datos del motor te podemos hacer una sugerencia de qué fusible debe de llevar. En este caso esta tablita ya está diseñada para potencias desde 125 hasta 600, pero si tuvieras alguna que no esté dentro de esta tablita, con gusto los ingenieros de Bussmann te podemos ayudar a dimensionar el fusible, que es para motores clase R media tensión. Siguiente. En el caso de los fusibles clase E, que estos son de uso general o rango completo, las aplicaciones, como les decíamos en la slide inicial, son protecciones de interruptores, transformadores y alimentadores de circuitos. ¿Cuál es el tipo de construcción? Pues AMGUARD para atornillar o clips de presión, que es la manera de la base, ¿no? En esta familia de fusibles tenemos desde 2.75 kV hasta 15.5 kV. Y estos también tenemos certificaciones UL y ANSI. Siguiente, por favor. Y dentro de las aplicaciones de fusibles clase E también tenemos lo siguiente. Les habíamos mencionado que son para protección de transformadores. En este caso nos basamos para hacerles la sugerencia de cómo dimensionar el fusible en el NEC también, que bueno, el NEC está ya ligado a la NOM. Entonces, si usamos el NEC o NOM, estamos dentro de la normativa mexicana. En este caso, para la protección del principal, como máximo, nos dice el NEC que podemos dimensionar hasta el 300% de la corriente nominal del primario del transformador. En el caso del secundario, se va a tomar en cuenta la impedancia del transformador. Si fuera una impedancia de 6 o menor,
utilizaríamos el factor 225%. Si fuera una impedancia igual a 6 o 10%, tendríamos que utilizar el factor de 250%. Una vez que se utiliza el dimensionamiento del fusible para el transformador, también se debe de considerar el proteger los conductores que van a estarlo alimentando, ¿no? En este caso, la NEC también nos hace la siguiente sugerencia, que es que en ningún caso la capacidad del fusible debe de exceder por 3 veces la corriente nominal del conductor. Perdón. Siguiente. Bien, aquí tenemos los fusibles tipo universal, que muchas veces no los ubicamos o cuando los vemos pensamos que es un alambre. Estos fusibles donde se utilizan y que son muy comunes y quizá los hemos visto, pero no sabíamos que así se llamaban. Esto viene siendo diseñados para los cortocircuitos. Es lo que muy comúnmente tenemos cercano a nuestras casas, donde a veces se nos va la energía y dices, chin, se cayó la cuchilla y bueno, ya me quedé sin energía, hay que esperar a que vayan y reparen. Lo que se cae o lo que se funde internamente de esa cuchilla es este fusible, los tipo eslabón, y estos van a estar pues presentes en nuestra vida cotidiana, ¿no? Siguiente. Y estos fusibles van de las siguientes características. Tenemos desde 15 kV hasta 46 kV, desde 1 ampere hasta 100 ampere, del tipo K, que son de acción rápida, y del tipo T, que son de acción lenta. Estos son muy comunes. Aquí tenemos una imagen del cortacircuito, como les mencionaba. En la parte inferior se puede ver que es donde hace el corte o la expulsión del fusible, incluso también por eso le llaman de expulsión, porque el efecto del cortocircuito lo que va a hacer es generar la quema de ese fusible internamente. Lo que va a hacer es hacer que expulse, esa quema de gases va a hacer que expulse y que caiga, por tanto, la cuchilla. Siguiente. Y bueno, tenemos este tipo de fusibles también que son los de ácido bórico para transformador, que son los BBU, nosotros le llamamos, que van para transformadores desde 45 kVA hasta 3000 kVA. Estos igual tenemos una tablita de selección, pero si no hubiese uno que esté dentro de estas características, un transformador que no esté aquí, que no les hagamos la recomendación, con gusto podemos hacerlo de manera especial para el transformador que ustedes estén trabajando. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos también una gama de fusibles tipo DIN que muchas veces pues no ubicaban que Bussmann maneja esta familia. Tenemos ya bastante tiempo en el mercado con ellos. ¿Y estos dónde los vamos a encontrar o dónde los vamos a estar utilizando? Pues los vamos a estar utilizando en subestaciones compactas y tableros de distribución de media tensión también. Tenemos la familia que son los 17.5 TDMJ, que son para 17 o 15 kV, y los 24 TDMJ y los 36 TDMJ. Siguiente. ¿Y cuáles son las características de estos fusibles que le llamamos tipo DIN por la normativa bajo la cual están diseñados? Tenemos que son de cerámica de alto grado de resistencia eléctrica. El estándar es 2,5 pulgadas de diámetro. La resina epóxica, que se le coloca también para evitar que se meta la humedad. Y tenemos una nueva lista de precios en moneda nacional. Tenemos también que los largos del tubo son totalmente estándar o equivalentes a lo que hay en el mercado. Muchas veces la duda o el por qué se complica el querer utilizarlos es porque tienen duda de si va a ser las mismas dimensiones, si va a haber algún detalle ya cuando los quieran instalar. En este caso están diseñados bajo la misma normativa DIN, entonces no hay ningún problema. En el caso de los largos que manejamos, que es el de 2,92, que es el corto, y el estándar, que es el más utilizado, que es 4,42 milímetros de largo, y todavía un fusible más largo, que es el de 537 milímetros. Y bueno, aquí, ¿qué tenemos con estos fusibles? ¿Cuáles son las ventajas o por qué estamos nosotros promoviendo que ustedes los utilicen? Una de ellas es el diseño que manejamos. Si se dan cuenta, es un poquito más delgado, pero no por ello quiere decir que es menos resistente, que es muchas veces también la idea que tienen algunos colegas de mantenimiento. Es decir, el diseño del fusible permite que tenga una mejor disipación de temperatura. Por tanto, es que es un poquito más delgado,
pero en realidad es un mejor diseño que hace que se disipe mejor la temperatura, por lo que no hay ningún problema, va a operar de acuerdo a lo que nosotros seleccionemos o dimensionemos, ¿no? Y bueno, las características de ellos es la tapa en el extremo, el sello hermético que les comentaba, que es de resina epóxica, la porcelana, el barril es de porcelana, el elemento fusible que va en el centro del fusible y el núcleo de estrella y el cuarzo granular que tiene internamente. También se tiene en este diseño de fusible se tiene una bobina conectada al percutor, que es lo que va a hacer cuando este fusible se llegue a fundir, al estar conectada a ese resorte o esa bobina que le llamamos, se funda, lo va a soltar y por tanto va a desprender el percutor y es el que va a mandar la señal a la subestación y por tanto va a abrir. Tenemos también en una siguiente slide, tenemos más detalles de este fusible, de cómo está construido, ¿no? Tenemos aquí, les decía yo, la tapa exterior, el núcleo de cerámica, la bobina del percutor, que es la que les comentaba que es un resorte que va conectado al elemento fundente. Y bueno, estos fusibles están pues diseñados y certificados ante normas que ustedes les van a dar esa seguridad de instalarlos en una subestación, que es nuestra, pues es la principal o es lo primerito que recibe pues esas variaciones de corriente o de tensión que tenemos y que muchas veces nosotros se nos hace muy sencillo, ¿no? De, pues ponle cualquier fusible, pero ¿qué sucede? Si se te va la alimentación principal, no vas a tener manera de poder volver a trabajar tu fábrica, tu empresa, tu escuela. Entonces sí les hacemos mucho hincapié en que busquen o utilicen fusibles de alta calidad como lo son los de Bussmann para este tipo de aplicaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, otra de las recomendaciones que hacemos en base a la normativa IEC, la 60282, es que aconsejamos reemplazar siempre los tres fusibles cuando en un fusible se funde, ya sea, estamos hablando de un sistema trifásico. ¿Qué sucede? Muchas veces se tiende a cambiar únicamente el que se funde, ¿no? Estamos hablando de la subestación o incluso en baja tensión, ¿no? Pero hablando de la subestación en media tensión, tenemos lo siguiente, que se llega a fundir una de las fases y solamente queremos cambiar una fase, ¿no? Y nos tardamos un buen en hacer la liberación, en parar toda la maquinaria, y resulta ser que cambia nada más el que se cambió y energizan y inmediatamente se funde otro. En teoría, ¿por qué se hace esta recomendación? Porque no sabemos cómo quedaron los otros dos fusibles, las otras dos fases, cómo quedaron, si quedaron en óptimas condiciones o no. Lo ideal por eso es cambiar los tres y evitar que nuevamente estés presentando otro evento de cortocircuito y que quizá pueda dañarte otro componente que esté conectado a la alimentación. Lo mismo les comentaba, pasa en baja tensión. Entonces lo que evitamos es tratar de estar haciendo retrabajos. Siguiente. Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte de supresores de picos de tensión. Hoy día estamos viviendo una evolución en cuanto a componentes electrónicos en nuestras industrias. Entonces, este dispositivo lo que va a hacer es proteger una parte de lo que en este caso es el voltaje, la variable de voltaje, a diferencia de los fusibles que nos estaban protegiendo la variable de corriente. En el siguiente slide voy a hacer una diferenciación de lo que hace el supresor de picos y de lo que hace el fusible. Bien, aquí la tenemos. El fusible, ¿qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que ya estuvimos platicando hace ratito de manera general? Es un dispositivo que nos va a proteger contra cortocircuito y sobrecorriente. Lo vamos a instalar en serie y que nos va a estar haciendo la desconexión en una falla. El tiempo de respuesta va a ser en milisegundos y va a ser de un solo uso, que quiere decir que una vez que él funde hay que cambiarlo, hay que reemplazarlo. Por favor, no estén reparando los fusibles. Y bueno, seguimos con el tema de los supresores de picos. Estos, por sus siglas en inglés, les llamamos SPDs o Surge Protective Device. Estos dispositivos de protección contra sobrevoltaje, como les decía, vamos a enfocarnos ahora en la variable de voltaje, que muchas veces se tiene la duda cuando hay algunos eventos en mantenimiento que dicen, oye, pero es que tenía protegido mi motor con fusibles, con interruptores, y aún así se me quemó. O esta tarjeta se me quemó, pero pues la tengo conectada con una fuente y cosas así. Bueno, pues hoy día están habiendo eventos de sobrevoltaje y esos picos de voltaje son los que nosotros pretendemos
con este dispositivo, pues evitar que lleguen a esas tarjetas, a esos componentes críticos dentro de su instalación. ¿Cuál es la diferencia contra el fusible? Les decía, voltaje, estamos protegiendo la variable de voltaje, los vamos a instalar en paralelo a diferencia del fusible. ¿Qué quiere decir? Que cuando haya un evento, el sistema sigue operando, el supresor es el que va a encargarse de tomar ese exceso de sobretensión y drenarlo a tierra. En este caso, el tiempo de respuesta va a ser en nanosegundos y va a ser de usos múltiples, que quiere decir que no necesariamente va a haber un evento y se va a dañar. Esto va a depender de la magnitud del evento y de la capacidad del supresor para seguir operando. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de algunas definiciones que quiero compartirles es, por ejemplo, ¿qué son los picos de voltaje o sobrevoltajes temporales? Un pico de voltaje está definido como un voltaje demasiado alto con una duración muy corta. ¿Esto qué quiere decir muy corta? Cuando hablamos de muy corta, pues hablamos de microsegundos y milisegundos, ¿no? Entonces, realmente es algo que pocas veces vamos nosotros a detectar. Si tú me dices, oye, ¿te diste cuenta que un pico de tensión realmente es muy complejo? Lo van a hacer los equipos. Y bueno, ¿qué causa estos picos de voltaje? Pues una parte lo causan las lluvias, los rayos, cuando hay descargas eléctricas. Sé que no en todas las zonas de México los tenemos, pero sí es una fuente que los va a generar. La otra cosa son causas debido al cliente, con mutaciones en los motores, problemas con sus sistemas eléctricos. Por ejemplo, podrían decir, oye, pero por ejemplo en un hotel, ¿a poco hay conmutación? ¿A poco hay tantos motores que arranquen y paren para generar un pico de tensión, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, hasta en un hotel tenemos este dato, ¿no? Por ejemplo, los elevadores es un motor que arranca y para constantemente. Tenemos calderas, tienen aires acondicionados pues de tamaño considerable que casualmente puede generarse que al mismo tiempo esté arrancando el aire acondicionado, la lavadora industrial, el elevador y que causen una variación de voltaje que pueda dañar ya sea tarjetas electrónicas conectadas dentro de un hotel o incluso pues los sistemas de bombeo electrónicos o automatizados que tengan. Y bueno, finalmente la definición de qué es un supresor de picos, ¿no? El supresor de picos es un dispositivo de voltaje que va a limitar el voltaje y lo va a llevar a un nivel seguro que va a proteger de esta manera todo lo que esté conectado en ese circuito. Listo, siguiente. Dentro de los supresores de picos tenemos la siguiente definición en base a UL, que son del tipo 1, que vamos a instalarlos a la cometida, del tipo 2 para circuitos derivados. Los tipo 2 y 3 los vamos a instalar en circuitos derivados de acuerdo a su capacidad interruptiva. Siguiente. La familia de supresores de picos que manejamos son desde señales de datos, supresores para señales de datos, que son los de la parte inferior, los de azul, que son para controles de energía, los negros, que son SPD-UL, que son para montaje interior dentro de tableros, que nos van a estar protegiendo tableros derivados. Tenemos unos más robustos que van desde los 120 kA hasta los 400 kA. Estos supresores, los BSPD, puede ser en NEMA 1 o 4X. Estos también tienen la característica, son los que podemos ir complementando de acuerdo a las necesidades de nuestro sistema, con un contador de eventos, con un filtro RFI, y los vamos a ir haciendo tan robustos como queramos. Estos los vamos a estar instalando en tableros principales y son del tipo 1. Estos tenemos otra familia de los supresores Surge Prod, que le llamamos de 40 kA. Estos son un poquito más sencillos, de hecho solamente traen un LED donde cuando está en verde está en óptimas condiciones, cuando pasa a rojo ya hay que reemplazarlo. Estos son muy prácticos para instalar en casas, habitaciones o en residencias. Tenemos los BCPA, que son NEMA 4X, también tipo 1, que van desde los 50 kA a los 200 kA. También podemos irlos agregando y colocando de acuerdo a nuestras necesidades en nuestra instalación eléctrica. Siguiente. Y bueno, ¿cómo vamos a seleccionar el supresor de picos? Lo ideal es realizar un estudio de calidad de la energía. Una vez que el estudio de calidad de la energía nos arroje que necesitamos un supresor de picos, es irlos instalando de acuerdo a las características que tenemos en número de polos de nuestra instalación, el voltaje
y también verificar la capacidad interruptiva. Esta es la manera ideal. Nosotros también con gusto podemos ir a hacer visitas a campo en sus instalaciones y ver de manera empírica, hacerles alguna recomendación de acuerdo a las condiciones de su instalación eléctrica. Siguiente. Les comentaba de las recomendaciones para conectar estos supresores. Nos debemos de fijar muy bien, de entrada, algo básico, primordial, es que su sistema de tierras esté bajo normativa. ¿Por qué razón? Porque es a donde el supresor se va a encargar de drenar todo ese voltaje o ese excedente de voltaje. Y si nuestra tierra no está adecuada, pues no va a tener el supresor a dónde enviar todo ese exceso de sobrevoltaje y por consecuencia no va a operar de manera adecuada. Tenemos aquí algunas conexiones de 3 fases, en estrella y delta. Siguiente. Y bueno, tenemos aquí también algo que les quería compartir, es la protección de nuevas tecnologías. Siguiente. Que básicamente es, por ejemplo, hoy día tenemos muy común que tenemos sistemas fotovoltaicos. Estamos aprovechando la energía solar para convertirla en energía eléctrica que podamos utilizar. Y bueno, tenemos nuestras celdas solares, tenemos nuestro inversor, tenemos nuestro medidor y finalmente ya la red para utilizarlo. Pero ¿qué sucede? Aquí estamos, digamos, invirtiendo en una nueva tecnología, pero no la estamos protegiendo. ¿De qué se va a encargar o cuál es la propuesta de nosotros? Pues proteger tanto los paneles solares como el inversor, que son lo que más cuesta en su inversión que van a hacer para el sistema fotovoltaico. En la siguiente slide vamos a ver, hablando ya de un sistema más industrial, de una red de distribución fotovoltaica más grande, donde pudiera Bussmann estar involucrado. En este caso es, como les decía, la protección de los paneles solares, ya sea con cajas combinadoras o las puras bases portafusible. Tenemos también la parte de supresores, que hacemos la recomendación de supresores para la parte de corriente alterna y también ya fusibles del lado de corriente alterna a la salida del inversor. Entonces, dentro de todo este arreglo de distribución fotovoltaica, como pueden ver, nosotros también podemos hacerles recomendaciones para que su equipo o su inversión en red de distribución fotovoltaica quede más protegida. Siguiente. Tenemos la parte del un fusible, portafusible en línea, le llamamos. Muchas veces dices, oye, ¿sabes qué? Ya tengo la instalación de mis celdas, de mis paneles solares, y no tengo espacio, ¿no? No tengo dónde poner un tablero o una caja combinadora. Y en ocasiones se tiene este tipo de aplicaciones. ¿Y cómo es lo que lo vamos a hacer? Pues es básicamente trozar el cable y agregar el portafusible, que debido a su grado de protección IP67, pues no requiere que esté dentro de una caja. Siguiente. En las siguientes slides vamos a ver cómo se podría conectar. Les decía, se trozaría el cable. Siguiente. Así es como quedaría. Y así es como se vería instalado a la salida de los inversores. Como ven, no hay lugar, pero al final ustedes están asegurando que su equipo va a estar protegido, incluso si contaran con algún seguro para su instalación, pues estaría dentro de la normativa y podrían hacer válido o incluso pasar esa revisión de parte de su seguro, ¿no? Siguiente. Tenemos también parte de pues los daños que llega a haber el hecho de no proteger contra cortocircuito, ¿no? Esa es una tarjeta, ese es un panel solar donde se puede ver esa parte. Siguiente. Y bueno, las tarjetas, ¿no? En la siguiente slide también tenemos unas tarjetas dañadas por sobrevoltaje o cortocircuito. Siguiente. Otra nueva tecnología que hoy día están implementando mucho y que también nos estamos quedando ahí sin proteger es la parte de que se están haciendo cambios a todo LED. Están cambiando las industrias, ahorrando energía al utilizar estas nuevas tecnologías de quitar los fluorescentes por los LED, pero están dejando de un lado, están dejando el mismo tablero sin preocuparse porque la carga ahora va a ser menor, están consumiendo menos energía. El LED es algo sensible que requiere tanto de un supresor de picos como de fusibles. Y para eso también los invito a que pues nos busquen como ingenieros de aplicaciones para poderles hacer recomendaciones a sus nuevos proyectos o proyectos ya instalados en cuanto a lo que viene siendo luminarias. Siguiente. Tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos fusibles y el portafusible que puede estar instalado dentro de su tablero actual y fusibles que van a ir de acuerdo a la nueva carga, ¿no? Que viene siendo desde 0.1 ampere hasta miliamperes podemos hacer las recomendaciones. Siguiente.
¿Cómo se instalaría? De igual manera en los tableros de alumbrado. Siguiente. Y ahora bien, vamos a entrar en materia con los desconectadores rotatorios que les mencionaba. Tenemos una familia muy amplia de ellos que van desde los 30 amperes hasta los 200 amperes en familias compactas, pero es sin duda una gran familia de desconectadores rotatorios que tenemos para proteger de manera local aplicaciones donde quizá no tienen un medio de desconexión local, se puede agregar dentro de un tablero o de manera al exterior. Siguiente. Dentro de la familia de estos desconectadores rotatorios, tenemos aquí un pequeño video que me pueden hacer favor de proyectar. Listo. Bueno, esta es la estrella que quería mostrarles el día de hoy. Comparado con otros desconectadores del mercado clase J, ahorramos todo ese espacio que mencionaban en el video. Entonces, este es algo que sacamos apenas en 2019. Ahorita aquí tenemos mostrado en esta slide el que viene siendo el CCP2 que va hasta los 30 amperes. Y bueno, ¿cuáles son las características de él? Por ejemplo, lo venimos comparando, por ejemplo, con la base portafusibles que seguramente ubican muy bien, que es la BMM. Es una base portafusible abierta que se puede agregar un accesorio para cubrirla, porque hoy día estamos cuidando mucho pues el tema de cumplir con la normativa y evitar que por contacto accidental pues se llegue a tener un accidente, aunque el tablero esté pues de manera haciendo un mantenimiento, pues ocupamos cuando menos la parte de control. Entonces, esa base es una de las más básicas que tenemos. ¿Cuál es la deficiencia? Pues que tendríamos que tener una pinza sacafusibles, una herramienta para poder sacar los fusibles de la base. En ocasiones no se tiene y pues la verdad es que se terminan dañando por estarlo sacando con otras pinzas que no son o un desarmador. Hay otra base que es la CHCC, es la familia de la CHCC, donde esta sí ya se puede sacar de manera sin ninguna herramienta, de manera con las manos, pero ¿cuál es la desventaja? Que no se puede hacer de manera, se tiene que desenergizar, no está apta para abrir con carga. Y viene de ahí la idea de crear o de desarrollar el CCP2, como lo es en este caso el de 30 amperes, que está aquí, de 2 o 3 polos. ¿Cuál es la ventaja? Que es un medio de desconexión local, yo lo puedo desenergizar con carga o sin carga, y girar la perilla, sacar el fusible con la mano, no ocupa una herramienta, y también tiene un indicador de fusión, que quiere decir, este LED nos va a indicar, nos va a prender un LED cuando ya se haya fundido el fusible. Entonces, realmente está muy completa esta base, y también hay un accesorio que le podemos agregar, como lo es una manija de manera frontal, lateral, de acuerdo a las necesidades de nuestro tablero. Más adelante les voy a mostrar los accesorios. Y también tiene accesorios de contacto auxiliar normalmente abierto, normal cerrado. Y también uno de alarma que nos va a indicar cuando se fundieron los fusibles. Siguiente. Lo mismo que aplica para este de 30 amperes, lo tenemos ahorita hasta 200 amperes
que ya vienen siendo fusibles tipo cubo, le llamamos nosotros, donde también están de manera aislada, nosotros los podemos quitar con la mano, obviamente hay que desenergizar primero, pero igual puede desenergizarse o energizarse con carga. Y es donde estamos haciéndoles nosotros la propuesta de ahorrar espacio. Ocupo tener pues desconectador principal con fusibles, con manija para seguridad al abrir mi tablero. Esta es la opción. Esta es la opción porque les va a ahorrar espacio y les va a dar todas esas opciones de ir agregando accesorios o ir quitando de acuerdo a la necesidad. Siguiente. Aquí vienen los accesorios. Ahorita nada más les agregué aquí en el slide por temas del tiempo, nada más la manija de perilla y la de tipo pistola, ¿no? Que son de acuerdo a lo que he visto en el mercado, las que se ocupan más. Estas manijas son grado de protección como estándar 4X, que quiere decir que si tu tablero es NEMA 1 o NEMA 3R, NEMA 4, sin problema tú puedes agregar esta manija y no va a perder el grado de protección tu tablero. También se agregan estos accesorios que son el multipuerto, le llaman, para las terminales, de acuerdo a que si quieres derivar más cables y te evitas un bloque derivador de circuitos. Igual aquí se muestran también el accesorio que les comentaba, que es un señalizador de cuando el desconectador está abierto o cerrado, contacto normal abierto, normal cerrado, y también uno de falla. ¿Qué quiere decir? Cuando el desconectador con fusibles, ya sea de 30 amperes o hasta 200 amperes, si tú le agregas este accesorio, te puede mandar una señal de 24 amperes a tu PLC, donde te va a indicar exactamente dónde tienes la falla, ¿no? Ya no vas a tener que ir con el multímetro y buscar cuál es el que se te dañó con este dispositivo, mediante obviamente que esté programado tu PLC para recibir esa información, puedes tener esto. Entonces realmente tiene muchas ventajas en cuanto a accesorios que le puedes agregar o lo puedes hacer tan simple como lo requieras. Les decía, obviamente en temas de espacio, pues es lo que hoy día estamos buscando, ¿no? Cada vez la industria, los edificios te piden ahorrar espacio, entonces puede ser una buena opción. Si tú me dices, oye, es una máquina que tengo hasta la azotea, casi no van a darle mantenimiento, pero ¿cuál es el riesgo, no? Tu equipo está hasta la azotea y tienes tus sistemas de tableros hasta el sótano. ¿Qué sucede si el equipo que está hasta la azotea, de alguna manera no lo desenergizan desde el tablero que está en el sótano, se queda energizado, no se puede hacer mantenimiento, o tienes que tener a alguien abajo en los tableros diciéndole, oye, voy a hacer pruebas, energízalo, desenergízalo? Entonces es más práctico que tengas un medio de desconexión local, que un desconectador como este te lo puede dar, te puede dar tanto la desconexión local como la protección, y puedes hacer pruebas de manera segura. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí es como está la evolución, ¿no? En 2009 manejábamos este portafusible con desconectador, vean el tamaño, y ahora en 2019 la comparativa entre 200 y 400 amperes, por eso es que hablábamos entre un 60% más o menos por medio, donde nos vamos a ahorrar en espacio y va a ser todavía mucho más segura la operación. Siguiente, por favor. También manejamos otro tipo de desconectadores que son los tipos, nosotros le llamamos para los fusibles NH, que pueden ser desde 160 amperes hasta 630 amperes. Estos son muy comunes para bancos de capacitores, donde quizá únicamente que va a tener medio de desconexión con carga es el principal, donde se puede agregar un CCP de la familia de los CCP, y a lo mejor como derivados este tipo de fusibles, este tipo de desconectadores que podemos montarlos en riel DIN o en pared. Siguiente. También tenemos una familia de bloques de distribución, que son los siguientes familias, que son en este caso, los que son totalmente aislados, es la familia de los PDFs. Estos vienen totalmente aislados, sin ningún riesgo de contacto por accidente, que van desde los 175 hasta los 760 amperes. Puede que sea una entrada, una salida, o una entrada y varias salidas, como el que les muestro aquí en la diapositiva. También manejamos desde los 50 hasta los 200 kiloamperes de capacidad en cortocircuito. También hay otra familia que son los de la 160, que van 162, 163, hasta la familia 165. Estos también pueden ser de un polo, 2 o 3. Se tiene un accesorio como cubierta,
también los podemos usar dependiendo del proyecto que ustedes tengan. Es la mejor opción que van a utilizar. Igual hay la familia de los 162 y 163 cuentan con un birlo y muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿no? De, oye, pero pues ahí cómo voy a conectar, ¿no? No es entrada para cable. Muchas veces se está utilizando hoy en día la flexibarra, que es meramente una barra de cobre aislada y que se ocupa para conectar ahí, o simplemente una terminal Zapata que se pueda conectar ahí y pues evites cualquier tema de que se llegue a aflojar la terminal por vibración. Para control tenemos también muchas tablillas como son las NDs, las, las Cooks, entonces todas estas terminales ustedes pueden echar uso de ellas para evitar tener, pues de alguna manera estéticamente y más riesgos en falsos contactos dentro de sus tableros eléctricos, dentro de sus aplicaciones. Este tipo de tablillas lo que van a hacer es ordenar, darle un más orden a sus equipos y menor puntos de falla, menor riesgos de falla. Siguiente. También tenemos pues las siguientes aplicaciones. Estas las pueden encontrar dentro de nuestra página de internet. ¿Y cuál es lo interesante de ellas? En este caso son gratuitas las dos. En el caso del Fuse Finder, que es la primera que está aquí, pues se puede tener, muchas veces les decía, tenemos a lo mejor el modelo, no sabemos cuál es el equivalente o cosas así en otra marca. Entonces pueden descargar esa aplicación a su celular y tenerla ya a la mano para cuando estén en campo. Normalmente el celular sí lo traemos y pueden ubicar qué modelo es el que requieren. Y la otra más fácil, ¿no? Pues ubicar a nuestros distribuidores o a nuestros ingenieros de ventas para que les apoyen con esto. También tenemos un calculador de cortocircuito. Está también disponible en la red. Ustedes lo pueden descargar y obviamente dándole todos los datos que pide, como datos del transformador, datos del cable, nos puede ayudar a hacer un cálculo, digamos, previo o de manera rápida de cortocircuito en un sistema. También está muy, muy interesante. Les recomiendo mucho que lo bajen y lo traten de utilizar. Está bastante práctico para hacer un cálculo de cortocircuito muy, muy amigable. Dentro de la siguiente slide vemos un ejemplo de lo que es cómo buscar un fusible equivalente. Por ejemplo, aquí le das buscar producto, le pones el número de parte de cualquier otra marca, siguiente, y automáticamente te va a arrojar el equivalente en marca Bosman. Siguiente, por favor. Listo. Ahí está, por ejemplo, te dice, ok, estás buscando cualquiera de estos fusibles de otra marca y te damos el equivalente en marca Bosman. Incluso puedes ver desde aquí la ficha de datos o la hoja de especificaciones del fusible de Bosman o ubicar algún distribuidor que esté cercano a donde tú estés haciendo la búsqueda, donde quieras comprar. Básicamente con este slide, siguiente por favor, estamos terminando el curso. Sé que fue algo rápido, les decía yo al inicio, es algo general, algo muy práctico, pero la idea es que ustedes se lleven a casa o en la mente todas las posibilidades como que Busman les puede apoyar, ya sea en instalaciones ya, pues digamos que ya tengan uso o en los nuevos diseños. Es donde nosotros les vamos a poder ayudar, les vamos a poder dar ideas de mejoras o incluso pues ver si tienen algún detalle, algún problema dentro de su red, pues también poderles hacer alguna recomendación de lo que pudiera estar pasando. Les digo, esto es de manera gratuita. Nosotros nos gusta mucho trabajar de la mano con los usuarios. Entonces, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Inge, no te escuchamos, Sergio. Creo que está en Perdón, ahí mute. está. Pues muy bien, Adelante, listo. ingeniero. Muy interesante los desconectadores, esta nueva familia, muy, muy compactos, ¿no? Así Muy es. aplicables al hoy día. Todo va direccionado a gabinetes chicos, a optimizar espacios, ¿verdad? En instalaciones industriales. Sobre todo, pues felicidades, ¿eh? Yo lo digo porque yo soy un consumidor de ese tipo de equipo y la verdad no sabía que ya tenían esta disponibilidad ya en el mercado. Nos comentas que pues en su red de distribuidores, ¿verdad? Todos los interesados pueden
acudir y solicitar precio o apoyo en algún tipo de proyecto que tengan por ahí, o en los datos que estamos viendo ahorita en pantalla. Claro que sí, sí, están nuestros datos ahí, con todo gusto podemos hacer una capacitación, ya sea de manera en sitio o de manera virtual, como hoy día es un poquito más común. Y en este caso, pues sí, estamos muy interesados. También agradecer a la gente de Tobar que nos acerca a ellos. Son un gran distribuidor que también trabaja mucho de la mano con nosotros. Perfecto, perfecto. El día de mañana se va a volver a repetir este webinar a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, para todos nuestros interesados o aquellos que ustedes sepan que les puede interesar este tema que nos acaban de presentar el ingeniero Humberto. Hoy queremos recordarles que es muy importante para nosotros el hecho de saber su opinión y comentarios. Les invitamos a que interactúen con nuestras redes sociales. En YouTube tenemos Expo Eléctrica TV, en Facebook Expo Eléctrica, en Instagram Expo Eléctrica Oficial y en Twitter Expo Eléctrica. Vamos que compartan, que nos sigan, que le den like, que activen la campanita y sobre todo que envíen sus comentarios. Les recordamos igualmente el viernes, el martes los esperamos en el siguiente webinar. Mañana, le repetía, tenemos la repetición de la ponencia del día de hoy y también se tiene Vanguardia Deportiva 5 p.m., sábado Mundo Sustentable 9 de la mañana por Imagen Radio en vivo. Ingeniero, pues no nos queda más que agradecerle, darle las gracias, esperarlos en una siguiente ponencia que nos tengan. Muy interesante, fue una hora, pero una hora donde nos diste a ver todas las soluciones de Eaton Bussmann que se tienen en el mercado y pues si se quiere ampliar en uno de los temas, seguramente, al igual que las preguntas que han estado llegando, seguramente pues ya nomás lo piden a ustedes y se programa, ¿verdad? Sin problema alguno. Sí, claro que sí, con todo gusto podemos profundizar en cualquier tema de los que mencioné, de manera particular, incluso si tienen algunas dudas en específico, también lo podemos ver. Perfecto, pues en nombre de todas las personas que hacen posible esta plataforma en Ciudad de México y en nombre propio, les damos las gracias por su atención y los esperamos en el siguiente programa. Saludos a todo el sector eléctrico, a todo el sector de construcción de Conacome y Expo Eléctrica Internacional. Saludos, buenas tardes y hay que seguirnos cuidando. Hasta luego. Gracias, Sergio. Hasta luego.